Nuestro siguiente paso ahora es crear la nueva pantalla de detalle en la cual simplemente cuando nosotros demos clic en uno de los eventos, en el botón de ver más, que es el que hemos creado previamente, que es aquí en ver más, cuando yo presione el botón de ver más me tiene que llevar a la nueva pantalla que se llama o que se va a llamar detalle. Puede que se llame Event Detail, Detail, como nosotros queramos llamarle. Aquí en el costado izquierdo de mi diseño yo le he nombrado Home, específicamente en la pantalla que ya tenemos, y después Detail a la segunda pantalla. Por lo tanto, vamos a crear esa estructura de carpetas que deberíamos de estar utilizando para el tema de las rutas. Para eso voy a usar la carpeta que ya tengo previamente creada de routes, en la cual voy a crear un archivo que sea index.jsx. Este es el archivo que va a exportar las rutas. Por lo tanto, voy a crear una constante que se llame myRoutesRouter, como nosotros queramos. Este es un componente, al final de cuentas, que va a regresar o va a exportar todo myRoutes. Y vamos a regresar, por supuesto, algo. Viendo la documentación que teníamos previamente, si yo voy aquí debajo, si te fijas, primero que nada tenemos que tener React Router DOM. Así que vamos a instalarlo. Para instalarlo voy a abrir en otro tab del tutorial, que aquí viene cómo hacerlo paso a paso. Dice que si tú estás utilizando Vite, incluso puedes crear un proyecto con el template ya previamente creado de React Router DOM. Pero en este caso no va a ser así. Así que vamos a instalar npm install React Router DOM, que es la dependencia, así que vámonos directamente a mi código. Y aquí en el código voy a abrir la terminal que tengo justo por acá abajo abierta y vamos a instalarla. Y simplemente voy a dar npm install React Router DOM. Y ya tenemos instalado React Router DOM, así que voy a mi package.json y aquí está React Router DOM en su versión 6.14.1 a la fecha de grabación de este video. Así que por acá vamos abajo, un poquito más abajo dice que para crear un router hay que importar Create Browser Router, que es la función que justo vimos previamente en el video anterior. Por lo tanto, voy a copiar estas dos líneas de por aquí y voy a colocar el import hasta arriba, directamente de Create Browser Router y el Router Provider. Así que yo voy a regresar el Router Provider y su respectivo router. Y el router, voy a colocarlo como router, va a ser una constante que va a ir justo acá afuera. No es necesario que esta sea reactiva, por lo tanto voy a dar router. Va a ser igual a un arreglo como ya habíamos visto. Este arreglo tiene que ser creado con create browser router. Lo instanciamos y le mandamos un arreglo de rutas. ¿Qué rutas vamos a tener? Vamos a definirlas. Primero que nada, para recordar, voy a minimizar un poco esto. Voy a hacer un poco más grande la letra. Para recordar hay que colocar dos keys que son esenciales. Primero que nada, el path. El path para acceder a esta ruta. La primera va a ser, y yo siempre recomiendo que sea, el home. Por lo tanto, tenemos que importar el componente que viene de home. El componente que viene de home no lo hemos creado todavía. Entonces, vamos a colocarle element, nada más, como un div y que diga home. Voy a crear otro por acá debajo, otra ruta, y este path se va a llamar detail. Y el componente va a ser un elemento, un div, que se llame detail. Guardamos esta parte y ahora ya tenemos las rutas definidas de nuestro proyecto, que básicamente tenemos el home y el detail. Este componente, de hecho puedo omitir el return porque es una función flecha y hacer lo siguiente y me ahorro unas líneas por ahí. Y si te fijas, estoy regresando el router provider con las rutas tal cual. Y este componente lo voy a ir a colocar justo después de donde se hace el render. Si nosotros vamos a nuestro código, si te fijas, nosotros hacemos ese rendereo por aquí. App. App es el que hace eso. Si te fijas, podrás revisar que aquí teníamos lógica, que esta lógica tiene que ir en otro componente porque simplemente era el componente en donde estábamos probando. Ahora sí las rutas van a tener más sentido. Por lo tanto, voy a comentar este código tal cual. Y lo que yo voy a hacer es importar las rutas. Por lo tanto, voy a importar routes desde /routes, tal cual. Es decir, voy a importar el componente que justo acabo de crear, que va a manejar todas las rutas y este componente va a regresar únicamente las rutas, tal cual. Lo que yo debería tener en pantalla ahora,
ya no va a ser exactamente el navbar y los eventos, tendría que tener un elemento como home, si te fijas, porque es la pantalla que yo he creado y configurado previamente. Si yo coloco detail, me manda a la pantalla de detalle. ¿Cómo sé? Porque tengo este componente que justo está cargando acá directamente en las rutas. Por lo tanto, vamos a crear home y detail. Es por eso que yo creé al principio views. Views va a ser la carpeta en donde vamos a ir y colocar o colgar cada una de nuestras pantallas. A final de cuentas, una pantalla y un componente es lo mismo, pero yo considero o llamo pantallas o páginas a esos componentes que van directos en la ruta. Por lo tanto, voy a crear una nueva carpeta que se llame home. Y otra más que se llame detail. Cada una de ellas tiene que exportar un componente. Por lo tanto, index.tsx para cada una de ellas, para home y para detail. Tal cual. Voy a crear un componente simple, así que para el detail va a ser un componente tal cual y este va a regresar simplemente un div que diga detail. Voy a copiarlo. Antes de exportarlo, export default detail. La extensión de estos archivos es JSX debido a que no estábamos utilizando TypeScript. Así que es JSX de los dos. Aquí estamos exportando detail, que es el componente, y por acá vamos a exportar home, que es básicamente en donde va a ir todo lo que tenemos comentado en el componente de app. Así que exportamos esto y en lugar de tener esos contenedores vamos a importar directamente los componentes, que eso sería lo óptimo. Por lo tanto, voy a importar, primero que nada, home, desde diagonal, views, home. Voy a importar también detail, desde diagonal, views, detail. Así que en lugar de tener este de por aquí, este contenedor, voy a colocar el componente de home, tal cual. Y exactamente con detail, y así estamos colocándole y dándole vida a este ruteador, que por supuesto va a ir sufriendo cambios conforme vayamos avanzando en esta serie de videos. Ahí está, tenemos home y tenemos detail. Estas son las rutas que vienen directamente desde views. Views se puede llamar views o pages, cualquiera que te guste. Los dos funcionan. Así sería y así luciría nuestro ruteador simple, la configuración inicial. ¿Para qué? Para hacer referencia a lo que tenemos en el diseño. La primera pantalla, que es el home, y la segunda pantalla, que es en donde va a ir una imagen y el detalle o la información del evento, que es el detail. Así que, si yo guardo esto, actualizo, ahí está detail, y si yo voy a home, tengo home, que es básicamente lo que tengo en estos componentes, pero simplemente para cambiar y que veas, porque el otro tenía exactamente lo mismo. Ahí está.